Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. A pesar de que nosotros somos nativos del mar, necesitamos hacer escalas en islas para conseguir alimentos, aguas, inclusive vender la mercancía robada de nuestros atracos. Teníamos nuestras guaridas a lo largo del Caribe y el Atlántico, un numeroso grupo de islas, conocidas como las Antillas, las cuales abarcan desde la península de Florida, Yucatán y la costa de Venezuela. La historia de la piratería en el Golfo de México comenzó en el siglo XVI, después de que Hernán Cortés conquistara a los mexicas. Sería posteriormente en la época de la colonia al momento que se dieron los ataques piratas a las costas americanas por parte de corsarios que venían de distintas naciones. Los puertos de Panamá, Acapulco, Veracruz y el famoso fuerte de San Juan de Ulúa fueron invadidos en innumerables ocasiones, aunque ninguno fue tan asediado como Campeche. Según Paul Beck en su obra Descubre un barco pirata, por la falta de presupuesto por parte de la corona española, estas poblaciones estaban abandonadas e indefensas, encargándose de la defensa de los particulares los mismos pobladores. A la par de esto, los españoles sacaron las riquezas del territorio, comenzarían a mover grandes cantidades de plata y oro en lo que se conocía como el Spanish Main, del inglés tierra firme. De esta forma les llamaban los ingleses a las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Según diría María González de León, se armaban convoys con buques donde transportaban dichos tesoros vía La Habana con rumbo hacia Sevilla. Otro autor, Gerardo Díaz Flores, también señalaría en su artículo Corsarios en el Mar del Sur, que la mayoría de los bandoleros que arremetían la zona estuvieron al servicio de las demás potencias europeas, Francia e Inglaterra, en calidad de corsarios marinos con permiso del monarca para atacar buques y villas de países enemigos. Saqueaban la Nueva España y las embarcaciones que transportaban esas riquezas. Al conocer el océano por los que navegaban, permanecían al acecho esperándolos. También tenemos que recordar lo que David Cordingly dijo en su documental Bajo la Cubierta, que en el caso de los mares del Caribe, estos ayudan mucho a los atracadores por su perfecto clima para maniobrar. Estos mares fueron el corazón de la piratería por lo menos en 50 años. En el caso de Campeche era un punto obligado en la navegación entre La Habana y Veracruz. Por su seguridad ante fenómenos naturales, era ideal para el resguardo del comercio. Jacobo Jackson, quien se hacía llamar Conde de Santa Catalina, Henry Morgan, Francis Drake, Edward Mansfield, Bartolomé el Portugués, Roque Brasiliano y Lawrence de Graaf, mejor conocido como Lorencillo, son solo algunos de los filibusteros que pisaron tierra americana, con el objetivo de hurtar ganado, semillas y demás bienes de valor, así como también secuestrar familias pudientes, con la intención de cobrar rescates, tomar indígenas a los cuales vendían como esclavos y causar cualquier tipo de destrozos. Buscando responder a las cuestiones: ¿cómo empezó la piratería en México? ¿Cuáles eran los puntos atacados con mayor frecuencia? ¿Y qué se hizo para contrarrestar estas incursiones? Se hizo análisis de dos de las villas portuarias más asaltadas por piratas, Campeche y Veracruz. Así como también hablaremos brevemente del ataque que sufría el pequeño poblado de Acaponeta.
En esta y las próximas cápsulas conoceremos estos sucesos históricos que quedaron marcados en la historia de México, los ataques piratas en nuestro país. Acompáñenme en este recorrido. Ataques a Campeche. Durante el siglo XVII, la Hispaniola en el Caribe era una especie de tierra de nadie. En la costa oriental de esta isla permanecían los españoles, quienes se asentaron ahí desde el segundo viaje de Cristóbal Colón. El extremo opuesto era ocupado por colonos franceses e ingleses, los bucaneros, quienes se aprovechaban de la competencia comercial y militar entre las potencias europeas para lanzarse al saqueo de poblaciones y galeones españoles, las cuales iban organizadas en flotillas con pequeñas embarcaciones, a veces reforzadas con alguna nave de guerra capturada. En las filas de estos bucaneros se encontraban hombres de diferentes naciones, muchos de ellos iban protegidos discretamente por Inglaterra y Francia, quienes en sus atracos descubrieron la debilidad del puerto de Campeche, lugar donde hacía alto la flota de Indias, la cual iba cargada de riquezas inconmensurables con destino a la metrópoli española. Como esta villa era el punto de entrada y salida de los productos de toda la región, se prestaba a que la atacaran con gran facilidad, dado la falta de un resguardo sólido. Por estas razones, fue una presa frecuente. La mayor parte del comercio se daba en temporada invernal, al momento que los barcos partían hacia las costas de Caracas, Trinidad y Margarita. Regresaban a la comunidad en verano. Y es que la villa de San Francisco de Campeche fue fundada el 4 de octubre de 1540 por parte de Francisco de Montejo el Mozo, quien estaba en compañía de 30 soldados, a todos los cuales les dio la vecindad. Ordenó la construcción de una pequeña capilla en honor a la Virgen de la Purísima Concepción y conformó el primer ayuntamiento en tierras yucatecas. En un principio, esta villa se había constituido en un puerto seguro en la ribera del Golfo de México, con lo que incluso más adelante desplazaría al de Cizal, un muelle cercano a la ciudad de Mérida. Campeche era el punto de salida de productos locales hacia España, así como de entrada de artículos provenientes de la metrópoli, mismo que serían llevados al corazón de la nueva provincia. En aquel tiempo Campeche se encontraba en posición de puerto al mar, único en aquel tiempo. Ahí arribaban los navíos que hacían intercambio de cabotaje con Veracruz y de pequeña altura con Cuba, por lo que tenía una posición predominante sobre las demás poblaciones, debido a su riqueza. Puede que su única excepción haya sido Mérida, la capital de la provincia, situada tierra adentro. Los almacenes de embarque resguardaban el palo de tinte, sal, miel, entre otros productos de tierra, los cuales eran cargados en embarcaciones que eran propiedad de comerciantes que a la par también eran miembros del ayuntamiento y se encargaban de la defensa del puerto. Debido a los barrios indios, la villa tuvo un crecimiento paralelo a la costa. En aquel entonces su defensa militar era escasa, solo estaba encomendada a la población blanca. Esta situación la hacía endeble, vulnerable y fácil de ser atacada por piratas. A 20 años de su fundación, la villa era un punto obligado en la navegación entre La Habana y Veracruz,
ya que representaba una seguridad ante fenómenos naturales y por la necesidad de avituallarse, pero en especial por la riqueza que era resguardada en sus depósitos y comercios. Entre 1559 y 1560 se dio el primer atraco. Un par de navíos con corsarios de nacionalidad francesa y pensamiento luterano desembarcaron en la villa sin dar tiempo a los moradores de organizar una defensa. Se apoderaron de algunas embarcaciones cargadas de mercancías, saquearon y secuestraron a algunas mujeres y vecinos importantes, por quienes pidieron rescate. Ya con el botín abandonaron el puerto. Stuart Robertson señala en su obra La vida de los piratas, que esta sería la razón por la cual se construyeron algunas formas de defensa, atalayas y algunos edificios aislados, aunque no fueron muy efectivos en futuros enfrentamientos. Otro asalto tuvo lugar la noche del 7 de julio de 1561, al momento que 30 hombres de nacionalidad francesa robaron todo el ganado y el palo de tinte que se encontraba en la playa, y quemaron la villa a su paso. En esa ocasión, los pobladores fueron despertados en la madrugada por los sonidos de unos arcabuces y algunas voces en un idioma que ellos evidentemente no entendían. Los campechanos por temor escaparon al monte. Al día siguiente, vecinos y soldados se agruparon y dieron alcance a los piratas. Mataron a 15 de ellos y tomaron prisioneros a 5. Los sobrantes lograron darse a la fuga. José Manuel Alcócer Bernes mencionaría en su artículo Piratas en Campeche, publicado en Relatos e Historias, en el año 2012, que con el pasar de los años la amenaza pirata parecía haber sido olvidada. Las casas fueron reconstruidas, las naves siguieron arribando a la rada de Campeche, y los negocios empezaron a reflorecer. Este autor señalaría que en 1567 atravesó por las costas una expedición a cargo de John Hawkins y Francis Drake, quienes no asaltaron la villa. El 21 de septiembre de 1597, Campeche sufrió uno de los ataques más violentos por parte de corsarios ingleses, al momento que William Parker y su tripulación lograron entrar al centro de Campeche. Quemaron, saquearon y obligaron a las autoridades a entregarle los tesoros escondidos. El historiador José Manuel Alcócer Bernes menciona al respecto de esta agresión: el amago se realizó en la noche, ocasionando un gran desconcierto. No hubo ninguna resistencia debido a la desorganización de la milicia y la desbandada de los vecinos que huyeron del enemigo. En aquel entonces el gobernador de la provincia era don Diego Fernández de Velasco. Parker había sido apoyado por Juan Venturate, un vecino del barrio de San Román. Este hombre le enseñó un camino seguro hacia la villa. El pirata comandaba un gran navío, un patache y un lanchón. Había estado por varios días frente al poblado sin desembarcar, con el fin de ganarse la confianza de los pobladores y que estos no se prepararan para repeler su ataque. Como ya lo dijimos, el enfrentamiento comenzó por la noche, lo que generó un gran desconcierto entre los ciudadanos. Por esa razón tampoco hubo ninguna resistencia importante debido a la desorganización de la milicia y a la desbandada de los vecinos, quienes salieron para huir del enemigo. Por su parte, los habitantes reaccionaron y después de 17 días de combate encarcelaron a varios asaltantes, por lo que Parker se vio obligado a escapar. Dejó en tierra gran parte del botín, así como uno de sus barcos. En este momento hacemos un punto y aparte solo para mencionar que William Parker había sido socio de Francis Drake en el ataque a Cádiz en 1587. Dicho esto, proseguimos. Se reorganizaron en el convento de San Francisco. El contraataque comenzó en las calles de lo que hoy es el centro histórico de la ciudad. Algo que los piratas no esperaban, es así como emprenderían su huida y dejarían parte de su botín en la playa. Quienes los perseguirían son los marinos de la villa. Entre quienes fueron hechos prisioneros se encontraba Juan Venturate, quien fue condenado a morir atenazado en la plaza principal de la villa. En los años subsiguientes, el prestigio del puerto siguió en aumento. El comercio creció y sostenía
un intercambio activo con puestos del Golfo y del Caribe. El tráfico comercial hizo posible su preeminencia sobre los demás muelles situados en varios puntos de la península. Este escenario es lo que propiciaría que más adelante se dieran nuevos ataques al puerto. En esos años también se erigieron edificaciones como la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, el Hospital de San Juan de Dios, la Capilla de San José, que más adelante se convertiría en el templo de los jesuitas, y la iglesia parroquial, así como viviendas de cal y canto, para los principales habitantes. Se tiene conocimiento de una posible invasión que se llevó a cabo en 1607, misma que provocó una movilización militar para ahuyentar a los enemigos. En 1632 el muelle tuvo la presencia de 6 urcas, ya que había amenaza de la llegada de un bergantín, pero no pasó a más que un susto. El 11 de agosto de 1633, el temido holandés Cornelius Piedepalo Joll, junto con Diego el Mulato, atacaron con una flotilla de 500 hombres, de varias nacionalidades, holandeses, ingleses, franceses y portugueses. Eran enviados por la Compañía de las Indias Occidentales, la cual tenía su sede en Ámsterdam. El objetivo era simple: arremeter contra los puertos más importantes del Caribe español. Desembarcaron en la vía de Campeche, por el barrio de San Román, el día de Santa Clara, según crónicas presidenciales. En la batalla la villa fue parcialmente incendiada, la caja de recaudos de la corona fue robada y algunos de los vecinos se refugiaron en el convento de San Francisco. Otros fueron tomados prisioneros, por otros pidieron rescate. La refriega duró casi todo el día, como diría José Manuel Alcócer Bernes. La lucha en la plaza fue un encarnecimiento tal que por mucho rato no se sabía quién iba a quedarse con la victoria. Es que el autor señala, escribió Diego López de Cogolludo, un testigo del ataque. Incendiarían parcialmente la villa, robaron la caja de recaudos de la corona, algunos vecinos se refugiaron en el convento de San Francisco, otros serían tomados prisioneros, los piratas pidieron rescate por sus vidas. El capitán Domingo Galván Romero, quien fuera el encargado de la defensa del puerto, murió a causa de disparos. Dicen que su cuerpo fue reconocido por Diego el Mulato, quien lloró al verlo, pues había sido su padrino de bautismo. Los piratas llevaron a cabo un gran festejo durante 2 días completos, en los cuales vaciaron todas las bodegas y vieron todo el vino. Al momento que se percataron del auxilio que venía desde Mérida, se embarcaron de nuevo hacia Europa. Luego de estos acontecimientos, el entonces gobernador haría construir unas trincheras que iban desde el fuerte de San Benito hasta el Homerío, ya que pensaba que con esta medida la población iba a estar a salvo de futuros ataques, aunque no fue así. Marco Villa diría en su artículo Armada de Barlovento, que el 4 de mayo de 1635 se creó esta otra línea de defensa, la Armadilla, también conocida como la Armada de Barlovento, distinta de la Armada Real Española, con el fin de proteger las posesiones ultramarinas en la zona del avance de franceses e ingleses, y por supuesto de piratas. Después le dieron más actividades a estos buques, trasladar los salarios para pagar la construcción de fortalezas en la América, y la manutención del personal utilizado en las guerras libradas en la región antillana, así como transportar a quienes fueron condenados a trabajos forzados en las obras públicas del rey. Gracias a las patentes de corso españolas, aumentaron las embarcaciones de esta flota. Estas embarcaciones y su arsenal fondeaban en Veracruz, salían solo con instrucciones especiales, permanecían inactivas de septiembre a abril, por lo que hacían imposible la utilización portuaria. Es por esto que a la larga se le otorgaron funciones económicas. Fueron varios los episodios militares los que marcaron el devenir de la flota, ya que no siempre pudieron contener los ataques piratas. Desapareció a finales del siglo XVIII. En 1644 avistarían una flota de 13 navíos de alto bordo, en los cuales iban 1500 hombres bien armados y comandados por el filibustero Jacobo Jackson, quien se hacía llamar Conde de Santa Catalina. Una milicia recién llegada de Mérida y los vecinos de la villa se aprestaron a la defensa, intimidaron al enemigo, que solamente pudo robarse algunas reses y ornamentos religiosos.
El 27 de enero de 1661 llegó una flotilla de 13 naves, capitaneadas por Henry Morgan, quien no desembarcó, pero se apropiaría de 2 fragatas de comercio que acabaron de arribar. 2 años después, el 9 de febrero de 1663, el inglés Edward Mansfield atacó Campeche con 1200 hombres. Destruyeron la villa. Sus defensores tuvieron que refugiarse en el castillo de Bonete, a la espera de apoyo por parte de Mérida. La población fue víctima de los bucaneros, quienes se apoderaron de todos los objetos valiosos que encontraron. Quienes desde la isla de Tortuga organizaron su expedición. El desembarco tuvo lugar cerca del pueblo de Lerma, desde donde se dirigieron al fuerte de San Benito, el cual protegía la entrada de la villa. En este mismo año de 1663, el sanguinario capitán Bartolomé el Portugués atacó una hacienda cercana al poblado, donde hurtó ganado y maíz, pero fue tomado preso y condenado a la horca. Se lanzaría al mar, con lo que consigue escapar. Algunos autores señalan la presencia de Roque el Brasiliano, quien logró apropiarse de un navío. Las crónicas señalan que todo lo que recaudaron en estos atracos fue gastado en las tabernas de la isla de Tortuga. El 31 de marzo de 1672 llegaría a Campeche Lawrence de Graff, mejor conocido como Lorencillo, quien desembarcó en el barrio de San Román, donde prendió fuego a 2 frágatas, mismas que eran construidas en los artilleros. También robaría un buque, el cual era procedente de Veracruz, e iba cargado de mercancías y 120,000 pesos en barras de plata. Curiosamente, en 1673, una embarcación encalló en las costas de Campeche, debido a una tormenta. La misma iba comandada por el sanguinario pirata Jean David Nau, el olonés, quien conseguiría escapar de los españoles al hacerse pasar por muerto. A pesar de esto, tendría un final trágico, al ser capturado por unos indios antropófagos en Darien, actual Panamá, quienes lo asesinaron y lo devoraron. Ante estos ataques, el gobierno de la ciudad decidió hacer nuevas trincheras en la villa, por San Román, que era por donde había entrado el enemigo la última vez, hasta San Francisco, que fue por donde entró Mansfield. Lewis Scott fue el primer filibustero que efectuó incursiones por tierra en Campeche. Reunió en la laguna de Términos una fragata, 2 balandras y 8 piraguas. Su tripulación era compuesta por 205 hombres. Se dirigieron a Campeche, donde en forma secreta desembarcaron por el Platanar, a una legua del puerto, desde donde 1600 hombres se dirigieron a la villa. En la madrugada del domingo 10 de julio atacaron sorpresivamente. Consiguieron ocupar la villa. Era 1678. Se apoderaron de la plaza, la saquearon y cometieron toda una serie de excesos. Robaron la plata del Real Erario, que el encargado de la contaduría, en su afán de salvarla, había echado por un pozo. Logró un botín de 6 cajas de plata de los fondos de la Real Hacienda. Su presencia tendría una duración de 3 días, en los cuales no fueron molestados por efectivos militares. Después se retiraron tranquilamente cargados de oro, plata, alhajas, géneros, objetos diversos y una fragata. A pesar de lo violento del saqueo, lo que más consternó fue el secuestro de 250 familias y 100 niños, por los cuales Scott pedía un elevado rescate que al final tuvo que ser pagado. Con esto quedó determinado para el entonces gobernador de la provincia, Antonio Layesca y Alvarado, que necesitaban circular totalmente el poblado con una muralla. Le hizo la propuesta al rey y obtuvo el permiso 2 años después. A las 2 de la tarde del viernes 6 de julio de 1685, Lorencillo, como le decían a Lawrence de Graff, junto a Mitchell Adrieson, Nicolás Agramont y Jan Willems, ocuparon Campeche y otros 20 pueblos de la zona durante 56 días. Su llegada fue anunciada por las campanas que tocaron a rebato. Desde los puestos de vigía avistaron la presencia de 10 navíos de gran porte, 6 balandras, un barco luengo y 22 piraguas, con un total de 1500 hombres a bordo, todos ellos bien armados. Debido al pánico, una parte de la población huyó a los poblados cercanos. Los sanromaneros sacaron de la iglesia a su Cristo protector y lo escondieron en la escuela de Samulá.
Hubo quienes se aprestaron a defender su villa, ante la falta de una defensa adecuada. Los piratas tomaron el poblado, donde se apoderaron de todo el tesoro real, fanegas de maíz y palo de tinte. Con el pasar de los días, estos piratas enviaron grupos hacia los pueblos más cercanos de Campeche. Con la intención de asaltarlos, tomarían a algunos indígenas como esclavos y robarían todo el ganado. Antes de irse, realizaron otro asalto muy cruento. Destruyeron la mayor parte del pueblo, incendiaron todo, secuestraron y asesinaron a cuantos pudieron, llevándose todas las mercancías. Debido al incendio, se perdieron todos los archivos, mismos que fueron pasto de las llamas. Carlos Bautista Rojas diría sobre este episodio en su artículo La piratería en la historia de México. Se dice que Lawrence arrancó hasta las puertas, mandó desarmar los herrajes de las puertas y ventanas de las casas más grandes, asaltando todas las iglesias, llevándose los objetos de culto religioso. Al volver los pobladores, el escenario que avistaron debió ser espantoso. Ruinas humeantes, muertos insepultos y un dramático silencio. Sobre este asalto, Juan Juárez Moreno nos brindaría mucha información en su artículo El asalto pirata de Lorencillo y Agramón a Campeche en 1685, publicado en Relatos e Historias en México en el año de 2012. Al decir que aquella noche del 6 de julio de 1685 pasó con angustia, el asalto no se llevó a cabo. Las rondas de a caballo confirmaban que el enemigo no había puesto en pie en tierra, y la esperanza de que se añejara fue cobrando cuerpo entre los campechanos. Al pasar el temor, el castillo del puerto volvió a abrir sus puertas. Muchos habitantes salieron de sus casas, percatándose de esto. El teniente a cargo de las atalayas de la fortaleza dio órdenes para que volvieran a sus puestos. Al lado del teniente se encontraba don Antonio de Alcalá. Observaban atentamente los movimientos de los enemigos. Los navíos comenzaron a marchar mar adentro, y pronto quienes estaban acordonados en el beque siguieron a sus capitanes hacia alta mar. Muchos campechanos se cerciorarían de que esta fuera la retirada definitiva. De improviso, estas embarcaciones dieron la media vuelta con rumbo al paraje de Beque. Los piratas comenzaron a saltar a tierra. El teniente bajó a todo correr a la plaza, tomó su caballo y ordenó a los capitanes Antonio Fernández y Juan Ramos que fueran a San Román. A los hombres que estaban con don Alfonso Miranda y con don Pedro Arciniaga los enviarían a tomar posiciones en las trincheras de las calles. Después de esto salió a galope, llegaría al barrio de San Román. Colocó a las personas cerca del monte entre las últimas casas. Los piratas con 8 banderas francesas venían cerca. Eran 700 en total. Las compañías españolas llegaron cerca del Bujío del Gato, entre la ciudad y el Beque. Los bandoleros se acercaban en sus largas cargas. Es así como las personas comenzaron a desperdigarse. Desde la playa el capitán Juan Calvo vio todo lo que ocurría. Salió a caballo y llegó a la casilla del Bujío del Gato, al momento que sus enemigos tremolaban 8 banderas, y el teniente trataba de llegar a ellos. De este grupo salió una voz: si no cogemos emboscadas con tiempo, no habrá hombre con hombre. El teniente vio que la gente se desperdigaba, comenzó a tratarlos de pícaros y traidores al rey, pero ni por las buenas ni por las malas podía retenerlos. Se caía solo con 4 hombres. Ante la desbandada española, Lorencillo avanzó por el camino de la playa. Mientras tanto, Agramón iría por los montes. Los campechanos quedaron divididos por 3 partes, uno por la orilla del mar, otro por los montes, el resto entre las 2 alas del enemigo. Quienes se guarnecieron en San Román ante esta acometida del enemigo fueron Luis Lázaro, Francisco Heredia, Antonio Hurtado y don Juan Ramos. Así pasó el primer día. El balance era de lo más desolador. Los meses de preparativos cuidadosos no habían dado apenas resultado. El enemigo ocupaba ya 1/3 de la población. Al llegar la noche se detuvo la actividad. Ambas partes mantenían sus posiciones de la tarde. Los españoles se encontraban alojados en el hospital San Francisco.
el castillo, contaduría y parte este de la villa. Lo demás era territorio conquistado por los piratas. Toda la mañana del domingo 8 de julio, estos bandoleros la emplearon en asaltar y ocupar el hospital. Serían dueños de él hasta las 6 de la tarde. Al momento en que tomaron esa posición, celebraron con trompetas y chirimías. Los defensores se acogieron en la iglesia parroquial. Esto gracias a la valentía del capitán Lázaro Canto y su séquito, quienes se abrieron paso entre los atacantes y lograron que buena parte de mujeres y niños pasaran a dicho recinto sagrado. Al tomar el hospital, puso en desbandada a todos los moradores que habían quedado indecisos hasta entonces, con la esperanza de expulsar a los invasores de Campeche. Para el 12 de julio, los piratas ya no tenían ningún obstáculo en la ciudad. Dieron rienda suelta a su destrucción. A partir de ese día, extendieron su acción por los campos, villas, rancherías y milpas en un radio de 4 leguas. Según Juan Juárez Moreno, a tanto llegó su audacia que pensaron pasar ahí el invierno y para ello fortificaron la villa y mejoraron sus trincheras con muchos maderos y palos. Como dueños del territorio se dedicarían a talar la tierra, así como a entrar en todas las propiedades, ya sea a pie como a caballo. Arrasaron y saquearon las haciendas, ranchos y retiros, donde robaron ganado y cuanto objeto de valor se encontraban. Esto lo pudieron hacer en todos los contornos de Mutulchul, Cheu, Ebula, Castamay, Xanabén, Uyamón, Lobón, Machici, Yamachi, Coben, Suyucac y los pueblos de Julán, San Pedro, China, San Diego, Santa Rosa, Lerma, Saúl, Cholul y San Polol. A todas las localidades a las que fueron sembraron la destrucción y asesinaron a cuanta personas se encontraban, cazándolas como si fueran animales. Más adelante, esta sería una de las razones por las cuales muchos de los habitantes quisieron asentarse en Veracruz u otras ciudades. Ante el avance de los piratas, las preseas más valiosas eran sacadas de la villa, para que no fueran robadas. Entre estos objetos se encontraban el Cristo, Señor de San Román, entre otros objetos de valor, culto y estimación. Como el avance del enemigo ya era constante, la marcha de una u otra parte, los tesoros eran constantemente escondidos y cambiados de lugar. Al momento que llegó a San Diego las noticias de que los enemigos se acercaban a Zamula, en un monte cercano se encontraba escondido el Santo Cristo. El avance enemigo fue tan rápido, que mientras los pobladores huían, dejaron abandonada la imagen. El capitán Navarro se presentó en el paraje referido y con sus disparos entretuvo a los piratas mientras otros, según sus órdenes, ponían a salvo la santa imagen. El combate fue tan reñido que incluso Navarro cayó herido de gravedad en una pierna, mientras los piratas entraban y saqueaban el poblado. Se arrastró hasta el puesto donde se encontraban unos soldados de la compañía de don Alonso Miranda, a quienes informó de lo que pasaba. Estos hombres le ayudaron y volvieron a recoger del campo la santa imagen, a la cual pusieron en un lugar seguro. Como ya lo dijimos, este ataque pirata duró 56 días, donde las barbaridades y tropelías fueron enormes. En gran parte puede ser por la resistencia y huida de los campechanos, las cuales exacerbaron los instintos de estos bandoleros, y por lo tanto fue la razón por la cual cometieron todas esas crueldades, especialmente con quienes descubrían que habían servido en las piraguas del Corso o en la armada de Barlovento. Los prisioneros que hicieron en sus batidas por los campos y rancherías fueron en total 300 personas, entre quienes degollaron a sangre fría a unos 20. Don Juan Calvo fue hecho prisionero el 15 de julio, junto con su mujer, quienes fueron encontrados en un escondite de Castamay. Los sometieron a varias torturas, ya que querían descubrir dónde escondieron buena parte de su fortuna. El domingo 29 de julio condujeron prisionero a la villa al teniente don Felipe de la Barrera y a muchas mujeres. Días anteriores habían capturado al alcalde don Antonio de Alcalá y al condestable don Alonso de Palomino. Tantos fueron los tormentos que le dieron a estos prisioneros
que para ello tomaron el servicio de un verdugo negro que desembarcó con ellos en una de sus naos. A 9 de los prisioneros los degollaron en medio de la plaza principal, a la vista del resto de los apresados. En el pueblo de China torturaron al capitán Reverol, a quien después de someter a varios tormentos lo metieron en un cepo y prendieron fuego a la casa donde se encontraba. Murió abrazado por las llamas. El 25 de agosto, con motivo de la fiesta francesa de San Luis, los piratas de esta nación pensaron en celebrarla con grandes luminarias y con toda solemnidad. Organizaron fuegos artificiales. Se calculó que quemaron más de 200.000 escudos. El 28 de agosto cumplieron 56 días en la villa, así que ese día decidieron embarcar cuantos objetos de valor habían tomado de la villa, entre los cuales también echaron los trastes, puertas y ventanas. Después incendiaron el caserío y picaron el retablo de la iglesia mayor. Dejaron los sagrarios abiertos y deserrejados, después de robar los vasos sagrados, que eran de plata. Los arrancaron de los altares. Agramón mandaría sacar el primer contingente de prisioneros, a quienes comenzaron a degollar en medio de la plaza. Llevaban inmolados 6 vecinos al momento que don Felipe de la Barrera, entre otras personas importantes hechas prisioneras, se presentaran ante Lorencillo, de quien sabían era más humano que el francés. Se ofrecieron para servirles de esclavos por el resto de sus vidas, con tal de salvar las vidas de los demás vecinos y ciudadanos de Campeche. Lorenzo tendría una pequeña discusión con Agramón. Después de la misma, ordenó que no prosiguieran las ejecuciones y que los prisioneros fueran llevados a los barcos. Eran en total 200 personas, 40 españoles, el teniente don Juan Frías Salazar, don Juan de Magaña, el resto eran mulatos y negros. Al resto, mujeres y niños, los metieron en unos cascos viejos de chatas, sin velas, anclas ni remos, en los cuales los remolcaron hasta alta mar, donde los tuvieron a la deriva, sin comer ni beber durante 4 días, con las inclemencias del sol tropical, y con continuos sustos de morir ahogados porque su entretenimiento era cañonearlos con los barcos cercanos. Mientras tanto, los españoles que se quedaron en los alrededores de Campeche, al ser testigos de que la flota pirata se alejaba, entraron en la población, donde fueron testigos de uno de los cuadros más desoladores con que la piratería se habría cubierto de gloria. El gobernador estaría al pendiente de todo, hasta que los piratas remontaron el cabo Catoche. No juzgó que el peligro para Mérida habría pasado. Saldría de la capital con dirección a la maltratada Campeche, donde organizaría personalmente los auxilios y buscaría remediar los daños. Sería él quien comenzaría con la construcción de la muralla, misma que vio concluida antes de que terminara su cargo. Pero a pesar de su admirable labor, las principales familias, sobre todo las comerciantes, abandonaron el puerto, avecindándose en poblaciones al interior del país. Muchos radicaron en Mérida. Desde aquel momento la población de la villa quedó reducida al 30%. Los que permanecieron se propusieron defender Campeche, pero no por medio de las armas, sino cercándola con un cinturón de piedra, sus murallas. Se hizo una colecta para iniciar los trabajos. La obra comenzó el jueves 3 de enero de 1686. Se pusieron los primeros cimientos para rodear la ciudad portuaria con la muralla, que debía incluir 8 baluartes y 5 puertas. Mediría 6 metros de altura y más de 1500 metros de largo, en forma hexagonal. En 1704, después de 18 años y un costo total calculado en 225.024 pesos, se completó la defensa de la villa. Un circuito con el que se aislaron, el cual contaba con vértices baluartes, para que ahí se pudiera instalar artillería con la cual amedrentar a futuros atacantes, convirtiéndose en un puerto impenetrable. Esta obra pasó a la historia como un ejemplo importante de la arquitectura militar de esta época. De aquí viene el nombre de ciudad amurallada. Se les conoce con los fuertes de San Miguel y San José del Alto. Consta de 6 frentes, 4 puertas y 8 baluartes.
El siglo XVIII quedó marcado por la declinación y desaparición de la piratería en el puerto de Campeche. En 1708 avistaron un navío enemigo, el cual navegaba bajo las órdenes de un pirata, al que solo sabemos le apodaban Barbillas, ya que era famoso por sus bigotes entrecanos, que rebasaban la línea de su cara. El hombre desembarcó por Lerma, una población situada a una legua de la villa, la cual saqueó e incendió. Las autoridades se aprestaron a movilizar sus fuerzas, por lo que el pirata volvería a sus embarcaciones y saldría de ahí. En su retirada se tropezaría con otro barco, que iba con dirección al puerto, en la cual iba el nuevo gobernador de la provincia, don Fernando Meneses Bravo de Saravia, quien iba acompañado por sus familiares. Tomaron el buque y aprendieron a la tripulación. A sabiendas de quien viajaba a bordo, pidieron 14,000 pesos de rescate. Debido a que no se contaba con tal monto, tuvieron que desembarcar en la villa y negociar el pago con las autoridades del cabildo, sin disparar ningún tiro. Barbillas fue el único que entró a la villa con todo y sus murallas, por lo que podemos decir que fue el único pirata que pudo entrar al puerto después de que éste se amurallara. Si nos saliéramos un poco del estado, tenemos que mencionar un grupo de colonos ingleses quienes se apoderaron de la isla de Términos, lugar donde controlaron el corte de palo de tinte, así como también atacaban cualquier navío que se acercaba. Situación que motivó a que el gobernador de Yucatán, Juan José de Vértiz y Ontañón, convocara a una junta en Campeche, en la cual figuraron el tesorero García Villalobos, el factor Santiago Aguirre y los capitanes Álvarez de Mazola y Antonio de Alcalá. Se plantearon la necesidad de armar una operación para sacar a los piratas de la isla. Para esta misión eligieron la fragata Nuestra Señora de la Soledad, misma que era propiedad del alcalde Ángel R. de la Gala, pero también tomaron los navíos de Andrés Benito y de Sebastián García, así como 2 galeotas y 2 piraguas de propiedad real. El 17 de diciembre de 1716, la armada zarpó de Campeche con dirección a la isla de Términos. Al frente iba el sargento mayor de Veracruz, Alonso Felipe de Andrade. Del ataque, los españoles salieron triunfadores, quienes se apoderaron de la isla y tomaron prisioneros, embarcaciones, maderas y otras riquezas. Los piratas que pudieron salvarse se refugiaron en Jamaica, donde organizaron una expedición de reconquista. Su plan de ataque se efectuaría en julio del año siguiente. Su flota estaba compuesta por 335 piratas, quienes intimaron a rendición. Andrade presentó una defensa, aunque murió en acción. Al principio parecía que la suerte estaba del lado de los ingleses, pero poco a poco la fuerza española se impuso. El enemigo fue repelido, quienes se reembarcaron para no volver jamás. Esto ocurrió el 16 de julio de 1717, día de la Virgen del Carmen, motivo por el cual a partir de ese momento el nombre de la isla cambió de Términos a Carmen, como actualmente se le conoce. José Manuel Alcócer Bernes señalaría en su artículo Las murallas de Campeche, publicado en Relatos e Historias en el 2012, que el 1 de diciembre de 1999 la ciudad de San Francisco de Campeche recibió la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, al decir que la justificación fue la traza urbana de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Campeche. Representa uno de los elementos auténticos del urbanismo español en América y se inscribe en un polígono irregular de 181 hectáreas, de las cuales 45.25 corresponden al recinto amurallado. Además, el sistema de fortificaciones es un ejemplo eminente de arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII. La ciudad de Campeche es una de las 2 ciudades fortificadas del Caribe mexicano y la única que aún conserva casi completo este importante patrimonio cultural. El autor también agregaría que ante un temor por parte de una invasión inglesa entre 1779 y 1783,
se había hecho la propuesta de ampliar las líneas de defensa de la ciudad con la construcción de baterías y reductos en los cerros que la circundaban. Este sistema de defensa transformó al puerto de Campeche en la segunda plaza fuerte del país. Pero hay que recalcar que para estos años la edad de oro de la piratería ya había llegado a su fin. El 2017, en entrevista con el maestro Mario Cisneros, divulgador especializado del patrimonio cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en Campeche, mencionó con respecto a estos ladrones marinos. Se dice que era tan hermosa la ciudad que hasta ellos, los piratas, se enamoraban y por eso venían con frecuencia. El fin de la piratería en estos lares se dio en 1704, al momento de cerrarse el hexágono que rodeaba la villa asegurándola. Estos episodios históricos en Campeche quedan evidenciados en los trazos de sus calles rectas, las cuales permiten tener una visibilidad a tiro de arcabuz, así como casas con paredes gruesas y ventanas con rejas de hierro. En conclusión, la mítica figura del pirata se constituyó en un símbolo de la época. Han cautivado la imaginación de numerosas personas por generaciones. Esta imagen estereotipada es producto de la influencia de literatura, leyendas y películas que hasta el día de hoy dan rienda suelta a la fantasía. La época dorada de la piratería duró del siglo XVI y la primera mitad del XVIII, al momento que España se dedicaba a explotar los recursos naturales y minerales de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, transportándola por el mar mediante la ruta de Indias. Antonio García de León, en su artículo Contra viento y marea, los piratas en el Golfo de México, menciona al respecto que las actividades de los piratas fueron la punta de lanza para establecer y consolidar el mercado interno, tanto en el puerto de Veracruz como en el de Campeche. Dicha actividad propició las condiciones para crear circuitos comerciales que articularon una amplia región que comprendía a los pueblos de tierra adentro y a las ciudades costeras. Es cierto que en un principio estos bandoleros propiciaron en estos puertos mexicanos una modalidad de comercio violento. Enseguida pasaron a una etapa de estabilidad. Es principalmente debido a la alta demanda de productos extranjeros que la corona española no pudo satisfacer, por lo que podemos afirmar que las actividades de piratería a lo largo y ancho del Golfo de México no solo tuvieron efectos negativos. A pesar de los constantes robos y el temor que se vivía en Campeche, el puerto alcanzó mucho prestigio, su comercio creció y sostuvo un intercambio activo con el Golfo de México y el Caribe. La presencia de piratas empezó con la práctica ya que ésta alcanzaba su mayor desarrollo. Esta actividad se había convertido en otra fuente de riqueza para los países europeos. Finalmente podemos terminar esta cápsula con la siguiente cita textual de Antonio García de León. Más allá del miedo, las atrocidades cometidas y las conductas sacrílegas que perturbaban a las poblaciones y sobre todo a los ministros del culto, los piratas toman el papel de elementos precipitadores de un progreso mercantil hecho de reacciones primigenias, anárquico por su naturaleza, que no estaba en ninguna forma en sus planes particulares.
ayudaron a la consolidación de mercados regionales, de los circuitos interiores sin los cuales no hubiera sido posible el avance de las reformas borbónicas. Asimismo, crearon un área de influencia de cultura mestiza. ¡Arr! En estos puertos es imposible que la armada los busquen. Aquí podrían hacerse de provisiones, arreglar sus naves o descansar, si así lo quieren del mar.